El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presenta Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera, porque ser mexicano es ser guadalupano. Esto es Guadalupe Hoy. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a su programa Guadalupe Hoy. Les comento que en este día tengo un invitado muy especial, al licenciado Carlos Salinas Saucedo, presidente e investigador del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Mucho gusto en saludarlos. Inicio comentando que en el santoral del día de hoy, si se han dado cuenta, ha habido muchos cohetes. Celebramos a San José. Y además marca en la agenda palafoxiana que tenemos el onomástico de su santidad Benedicto XVI. Les comento además que tenemos el día de hoy otro ejemplar de la primera edición de la Basílica Catedral de la Puebla de Los Ángeles, cuyos autores son el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, el arquitecto Miguel Pavón Rivero, el ingeniero José Antonio Quintana Fernández. Es un ejemplar de 390 páginas, profusamente ilustrado, un libro más también del descubrimiento en los ojos de la Virgen de Guadalupe, de Carlos Salinas Saucedo, un ejemplar de 152 páginas con ilustraciones y fotografías de gran calidad. Y además, para finalizar, otros 2 libros de algunas preguntas y respuestas sobre la Virgen de Guadalupe del arqueólogo Eduardo Merlo Juárez. Ejemplar de 128 páginas con ilustraciones y, bueno, ahora que creen, pues en este programa no vamos a tener pregunta. Más bien queremos su participación. Así que la llamada número 10, la número 15 y la número 20... para que salgan rápido los premios, serán quienes se lleven estos ejemplares. Así que hablar que Lili, quien ahora nos apoya en el teléfono, espera sus llamadas. ¿Cuáles son los números, Lili? Bueno, son 273-3301 y 273-3302, para que nos hablen y nos comenten acerca del programa. Muchas gracias, Lili. Pasando ya ahora a nuestro programa de hoy, les comento que hablaremos sobre la Virgen de Guadalupe en Europa. Y para esto tenemos a Carlos, quien, como habíamos comentado en programas anteriores, se ha dedicado un buen tiempo a producir programas dedicados a la Virgen de Guadalupe. Si ustedes recuerdan en la televisión, bueno, los artistas cuando van a cantar a la Virgen de Guadalupe, pues él es quien ha producido esos programas. Ha trabajado en Televisa y además otra de sus tareas ha sido la producción de documentales relacionados con el mismo tema. Así que, Carlos, iniciamos con qué país. Bueno, mira, voy a ampliar un poquito más la información. Yo tuve la idea de hacer documentales acerca de todo lo que sucedía durante el año en la Basílica de Guadalupe porque había cosas muy importantes. Entonces se decidió hacer un documental anual que se llamó Festejos Guadalupanos. Empezamos del centro, es decir, de la Basílica de Guadalupe, con las peregrinaciones por los eventos que se sucedían, etcétera, etcétera. Cuando se agotó, bueno, es difícil que se agote, pero vamos, después de tomar esos temas varios años, decidimos salir al extranjero. Salimos a Estados Unidos, pues salimos a la provincia de México, y después a Estados Unidos y después a Europa. Y voy a platicar con ustedes acerca de Europa porque es poco conocido lo mucho que se venera a la Virgen de Guadalupe en Europa. Mi sistema de grabación era muy sencillo. Yo llevaba una cámara ya digital pequeña. Mi esposa me acompañó, siempre me acompañaba en los viajes, pero además tenía la habilidad de ser asistente de producción. Ella llevaba un blog, iba apuntando lo que íbamos grabando. Y llevaba un tripié muy ligero que cargaba. Entonces no teníamos problema para movilizarnos, era muy económico además, y podíamos viajar en coche rentado como fue en España durante casi un mes. Carlos, más o menos ¿de qué año estamos? Estamos hablando de los fines de los 80. Correcto. Inclusive voy a terminar estos comentarios con la inauguración de la Capilla La Virgen
de Guadalupe en el Vaticano en Roma, que fue 92, o sea que fue como de mediados de 80 a 92. Entonces decidimos ir a España por una razón muy especial. Alguien me llevó unos libros de una iconografía guadalupana en España de un señor Antonio González Moreno, que tenía clasificadas más de 4,000 vírgenes. A mí me pareció pues fuera de lo común, 4,000 vírgenes en toda España. Llevaba 9 años trabajando en eso. Hice contacto con él telefónicamente, por supuesto que me recibía, y salimos Margarita y yo, llegamos a Madrid, viajamos en el AVE y llegamos a Andalucía, y de ahí nos movilizamos a un lugar donde vi a este señor muy cerca de Andalucía, de Sevilla, perdón, en Alcalá de Guadaira, y lo conocimos y charlamos con él un día completo, lo entrevisté, y realmente era una persona extraordinaria. Él, repito, durante 9 años había clasificado pinturas de la Virgen de Guadalupe, todo por supuesto, esculturas, figuras en cristal, en oro, en plata, medallas, en mosaico, en plumas pintadas en madera, algunas que había varias en madera con incrustaciones de nácar, de concha nácar, además perfectamente clasificadas por tamaños, por pintores, por las que tenían angelitos, los que tenían querubines que se llaman, los que tenían las cartelas, que son los que están a los lados en algunas pinturas con las apariciones. No, hizo un trabajo extraordinario este señor. Él viajaba, además no tenía coche, él viajaba en camión, a veces inclusive comentaba que de aventones, un día se subía en un camión de la basura porque no había en otro lado que lo llevaran, y le pasaban cosas muy especiales. Un día llegó a un convento y preguntó por la Madre Superiora, lo atendió y le preguntó, él llevaba siempre en su cartera una imagen de la Virgen de Guadalupe, y les presentaba la imagen de la Virgen y les preguntaba, perdone, ¿tiene usted una imagen como esta para clasificarla? Y entonces la reverenda madre que estaba ahí le dijo, sí señor, pero ¿está usted bromeando conmigo? Dijo, no, reverenda madre, soy incapaz de bromear con usted, ¿no? Pues yo simplemente le estoy preguntando si tiene usted una Virgen de Guadalupe. Es que tenemos 40. Entonces él le dijo, reverenda madre, ¿está usted bromeando conmigo? Porque a mí me cuesta mucho trabajo, cierto trabajo, encontrar una, cuando mucho 2, pero 40. Y dice, sí, tenemos 40. Entonces ya le explicó que un arzobispo de México ha ido a visitarlas por su orden, etcétera, y había 40 religiosas, 40 celdas, y les había llevado ya enmarcadas y demás 40 imágenes de la Virgen de Guadalupe. Pues así ya está fácil. Sí, muy bien. Pero en fin, le pasaban muchas cosas que nos platicó, están en la entrevista, y de ahí nos ayudó a hacer un plan para salir de la zona de Andalucía, en la parte sur de España, a ir grabando vírgenes y subir hasta la parte alta, hasta la parte norte, para regresar a Madrid, y así lo hicimos. Empezamos con Sevilla. Sevilla es muy importante porque los barcos, las carabelas que iban y venían de España a América, a Veracruz, haciendo las escalas debidas, llegaban a los puertos más cercanos, que era el puerto de Santa María, a Cádiz, y muchas de ellas subían por el río Guadalquivir hasta Sevilla. Entonces, obviamente, llevaban, pues no sé, religiosos, militares, lo que fuera, de España a América, y de América regresaban, pues con lo que habían lo que tenía que ser, oro, plata, mercadería, vegetales que no existían, etcétera. Pero también desde finales de 1500, finales del 1500, empezaron a llevar copias, pinturas de la Virgen de Guadalupe. Es decir, que estas imágenes de las que estamos hablando, no todas son de Europa, no todas son de España. No. Las primeras llegaron de América. Uh-huh. O sea, pintores mexicanos, vamos a decir mestizos ya, hacían las copias y las mandaban para venderlas en España. Y de España, con esas copias, hacían otras copias, porque no era fácil venir para acá, ¿no? Entonces, y llegaban en lo general a Andalucía.
había de todo tipo, repito, pero era tal ya lo que les interesaba a ellos que llegaban en cada navío 6, 8, 10 copias. Es más, comentan que ya los navíos en las carabelas ya tenían un lugar en donde iban acomodando las copias para que no se maltrataran durante el trayecto, y un lugar ya predestinado para llevar 5, 8, 10 copias en cada viaje. Entonces eso explica también de que la Virgen de Guadalupe, pues la conocieron y se fue extendiendo durante todo el país la figura tan bella que es, porque la Virgen de Guadalupe pues es muy bella. Vamos, no tiene remedio, ¿no? A todo mundo que la tiene y que la ve, ya sea en su casa, en el camión, en la iglesia, por supuesto, se da cuenta que es una imagen muy bella. Entonces, empezamos en España. Les quiero comentar que empezamos en Sevilla. Hay una cosa importantísima en Sevilla que es la Virgen de la Macarena. La Basílica de la Macarena es una iglesia preciosa, pero sobre todo la Macarena en sí es una imagen bellísima, es una escultura que impone, y, en fin, maravillosa, con su lágrima en la mejilla. Es una imagen extraordinaria. Y esa imagen tiene una corona grande, la coronada. Pero entrando a la basílica, del lado derecho hay un altar donde está la Virgen de Guadalupe, una copia muy bonita, no muy grande, de la Virgen, pero está rodeada de imágenes de advocaciones de toda América. Una inclusive la regaló el presidente Leónidas Trujillo, y tiene una corona. Lo que no sabe la gente y no lo explican ahí es que la corona que tiene la Virgen de Guadalupe está hecha de oro español. Y la corona que tiene la Virgen de la Macarena está hecha de oro mexicano. Es un detalle muy lindo, ¿no? En fin, de ahí bajamos a Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera está, espero que esto no sea problema de comercial, está la Casa Domecq, porque no puedo decirlo de otra manera. Y menciono la Casa Domecq porque a la entrada en Jerez de la Frontera de la gran industria, está obviamente la entrada principal, la entrada del lado izquierdo, la de los empleados, y del lado derecho hay un gran edificio que se llama Cava Guadalupe. Entras y hay una imagen bellísima de la Virgen de Guadalupe, y es allá donde reciben a la gente realmente importante, a los VIPs, para hacer el primer contacto, y a donde tienen la primera charla para sus negocios, para sus invitaciones, pero bajo el marco de una Virgen enorme, grandísima y muy bien pintada. El señor Manuel Domecq Zurita, que estaba al frente en ese momento, estoy hablando hace 20 años también, un poquito más, nos pidió que fuésemos a su casa, a unas cuantas cuadras de ahí. En su casa tenía una sala enorme con pinturas de sus antepasados, pues fue la realeza española, ¿no? Pero en el lugar principalísimo, una Virgen de Guadalupe también bellísima, en el lugar principal de la pared principal, que también tuvimos la suerte de grabarla. Nos invitó a comer, en fin, ya fue el aspecto social, que él era muy amigo del señor Azcárraga, de Sabludowski, de Guillermo Cañedo, en fin. Fue un día extraordinario, pero sobre todo muy provechoso porque logramos grabar unas vírgenes muy bellas, realmente bellas. De ahí nos fuimos a la parte de abajo de España, a la parte de, ahorita déjenme ver cómo estuvo nuestro recorrido. De Jerez de la Frontera bajamos a Cádiz, efectivamente. Pero seguimos con Cádiz en un momentito. Por favor, llamen, queremos escucharlos, queremos estar en contacto con ustedes. Regresamos. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Estamos comentando sobre la Virgen de Guadalupe en Europa. Nuestros números de teléfono son el 273-3301 y 273-3302 para que nos hablen. Háblenos, tenemos 4 libros para ustedes. Regresamos con Toño.
Quiero, antes de pasar al tema, agradecer a las personas que nos han hablado: María del Rayo González, Felipe de Jesús Martínez Escobar, María de los Ángeles Martínez Domínguez. Gracias por escucharnos. Seguimos esperando sus llamadas. Carlos, continuamos. Continuamos, sí, efectivamente, me quedé en Cádiz. En Cádiz también había un par de vírgenes, un par de pinturas. Es curioso, hay pocas pinturas que están firmadas porque simplemente hacían las copias y las mandaban. Hay algunas importantísimas con nombres que están registrados, como el de Juan Correa, como el de Villalpando, como el de Miguel Cabrera, pero hay muchísima virgen que simplemente es anónimo, la tiene registrada como anónimo, pero en Cádiz decía hay 2 anónimas, muy bonitas vírgenes, pero hay algo que quiero mencionar. En una de estas iglesias hay un Cristo de la columna, que como todos sabemos encadenaron a Cristo una columna, un Cristo de tamaño natural, con una columna gruesa, muy bien trabajada, muy bien tallada, de plata sólida, regalada por un mexicano también, que eso sí está ahí registrado. Caramba, regalar una columna de plata sólida es impresionante. Bueno, pues de ahí empezamos a subir porque yo tenía gran interés, obviamente, de conocer a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que está, digamos, a la mitad y en el centro de España, un poco abajo de Madrid, a la izquierda de Madrid, porque esa Virgen de Guadalupe tiene el nombre original, la Virgen. Ya haremos algo especial y vamos a dar información más completa, pero eso es una Virgen que apareció y tiene su historia 300 años antes de 1531 que apareció nuestra Virgen de Guadalupe. Y tiene el nombre de Guadalupe, que en árabe, en fin, hay varias teorías, pero la más cercana es que quiere decir Guadarrío y Lupe, luz, recodo de río, en fin, río de luz. Es una virgen, bueno, el lugar es precioso. Entre las montañas está el monasterio, el convento, ahora lo manejan franciscanos, están al frente, antes eran dominicos, tengo entendido. En fin, nos recibieron excelentemente bien cuando supieron que era lo que estábamos haciendo. Y les repito, el lugar es precioso y la iglesia es bellísima. Tiene una plaza cortita ahí de piedra, que inclusive hay una fuente, que la fuente en sí fue en un momento dado la pila bautismal de la iglesia, que la metieron como fuente a la plaza porque en una persecución religiosa, de las cuales hubo muchas en España, igual que una en México, pensaban que la querían destruir y entonces le hicieron fuente. La menciono porque en esa fuente bautizaron a los 3 primeros mexicanos que llevaron ahí a Extremadura, que era donde pasaban mucho tiempo los reyes de España. Cortés era de Extremadura y la gran mayoría de los soldados que llegaron a conquistar México eran de Extremadura y llevaban sus imágenes de la Virgen de Guadalupe. Es una Virgen muy bonita, pero está hecha de una madera, su cara tiene niño, y la cara de la Virgen y la cara del niño es de una madera muy oscura, preciosamente vestida, y tiene un camerino en la parte obviamente de atrás, en donde uno pues llega a la iglesia, está ahí, oye misa o no, como sea, pero puede uno subir a la parte de atrás y simplemente giran a la Virgen y la puede uno ver a la distancia que uno quiera, ¿no? Cercanamente, y es muy fácil pedir y solicitar que se haga. En fin, esto es una historia muy, muy interesante, un poco larga, que ya tocaremos después, porque si no me salgo del tema que seguimos nosotros grabando vírgenes, de acuerdo al plan que habíamos hecho con don Antonio, en muchas ciudades importantes. Me acuerdo que llegamos a Cáceres. Ahí tuvimos una mala suerte. Cáceres es una ciudad originalmente era sitiada, cubierta para los sitios, y ya ha crecido a los lados de los muros que limitan a lo que era la ciudad antes. Entonces resulta de que en esa iglesia estaban en obra y la Virgen de Guadalupe estaba en una bodega protegida y no pudimos grabarla. Fue muy triste. Entonces veníamos ya un poco malhumorados, mi esposa y yo, caminando por las callecitas, cuando veo salir de una puerta a 2 religiosas.
y me acerco y pues francamente con gran descaro les digo, madre, me enteré que ustedes tenían una virgen como esta, una virgen de Guadalupe en su casa, y me dice, ¿y usted cómo sabe? Dije, no, pues ya le hicimos. Entonces ya entramos y gran sorpresa, una virgen bellísima. Era un convento de Madres Jerónimas, la misma orden de Sor Juana Inés de la Cruz. Además nos recibieron con gran gusto porque ellas estudian todo y leen, obviamente, están compenetradas con Sor Juana, y fue uno de los cuadros más importantes que logramos nosotros grabar. Lo firmó Juan de Arriaga, que es el pintor del siglo XVIII, importantísimo. Y así nos seguimos. Una pregunta, Carlos. Estas imágenes que viste de la Virgen de Guadalupe son también, digamos, el vestido hecho, digamos, si es de plata, hecho de plata, si es de madera, hecho en madera, o hay mucha tendencia también a que generalmente lo vistan con tela a la imagen. A la imagen, así es, sí. Lo que hay más tendencia es coronarla. O sea, la pintura al óleo, en la cabeza obviamente, le ponen en medio círculo una corona, si pueden de oro, y si no, pues de algún metal. Eso es muy frecuente, eso sí es muy frecuente. Hacer combinaciones es poco, más bien o son de concha nácar, cubierta de concha nácar el vestido, o en algunos casos efectivamente con tela, pero es muy raro. Por lo general son pinturas o son esculturas completas o solo con algún adorno, pero eso no es muy frecuente. Les voy a contar algo que me impresionó mucho dentro de todo lo que veíamos. Llegamos a un lugar pequeñito, caserío, digamos, de nombre Tagle, ya casi llegando a la parte norte de Asturias. Entonces, ahí nos platicaron algo que nos impresionó. Vimos y grabamos una ermita pequeña, un pequeño cuarto de 2x4, de piedra, que durante la Revolución Española tenían allí su Virgen de Guadalupe, que habían conseguido una virgen que dicen que era muy bonita, pero durante la Revolución Española, durante la guerra, le cayó una bomba a la ermita y destruyó la mitad de la ermita y destruyó la imagen completa. Pues terminó la guerra y lograron reconstruir la ermita. No era complicado para ellos, pero no tenían dinero, estaban muy empobrecidos por la guerra. El más hábil de todos ellos, de ese grupo, de esa colonia, juntó dinero, compró una tela de óleo, unos óleos, unas pinturas, y la dibujó él. Es una virgen que podrías tú jurar, si tú no conoces la historia, que la hizo un niño de 12 años, 10, 12 años, con una ingenuidad tremenda, pero con un cariño que se ve, porque ellos querían tener su virgen. Y ahí está. Entonces, cuando ya tuvieron dinero y pudieron comprar otra, pues ya se habían encariñado con su virgen. A mí me parece un detalle muy, muy, muy tierno, ¿verdad? Muy agradable en Tagle. De ahí subimos a la parte norte, a Santander, en fin, Santillana del Mar, un pueblo precioso. Ahí llegamos y llegamos a una iglesia en un promontorio pegado al mar, y estaba cerrada. Entonces nos dieron las señas y bajamos a un pueblo, y ahí estaba el sacerdote. Nos dijeron que ahí estaba el sacerdote que nos podía abrir porque sí tenía una virgen muy bonita. Entonces tocamos, y yo creo que estaba durmiendo la siesta el sacerdote, y se me quedó viendo y le dije: señor, mire, venimos de México, estamos haciendo este documental y nos dicen que usted, sin decir una palabra, metió la mano en su hábito, porque traía su hábito, y me dio una llave y cerró la puerta. Bueno, pues regresamos a la iglesia, abrimos, prendimos la luz, grabamos, regresamos, volví a tocar la puerta, salió y se me quedó viendo. Le dije: oye, se lo agradezco mucho, ahí está la llave, tomó la llave. ¿Hizo usted lo que quería? Sí, señor, muchas gracias. Buenas tardes. Cuánta confianza, muy bien. Sí, eso. Mucha confianza, realmente. Sí, nos inspiramos realmente confianza, porque pues nos dio todas las facilidades y la llave de una iglesia muy bonita, no muy grande, pero muy bonita. Si quieres, comentamos ya algunas de las llamadas para irnos a los siguientes países. Tenemos la llamada de Estela Rugerio Vázquez.
Victoria Castillo Delgado y María de la Luz Fierro García. Bueno, nos hacen aquí un comentario sobre hablar de los ojos de la Virgen. En otro programa lo vamos a tocar con mucho gusto. Nada más terminamos esta parte de lo que es la Virgen en Europa. Y nos dicen que escuchan el programa y la Virgen de la Macarena. Estamos con manos mexicanas. Bueno, les agradecemos muchísimo sus llamadas. Seguimos con nuestro programa después de un mensaje comercial. Regresamos. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Continúa con nosotros. Esto es Guadalupe Hoy, un programa lleno de fervor. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Estamos comentando sobre la Virgen de Guadalupe en Europa. Nuestros números de teléfono para que nos sigan llamando son el 273-3301 y 273-3302. Háblenos, tenemos todavía 4 libros para ustedes. Carlos, continuamos. Continuamos, ya cerramos, regresamos a Madrid y el último capítulo. En Madrid obviamente hay muchas vírgenes de Guadalupe, solamente voy a mencionar una que está en una iglesia preciosa que está atrás del Museo del Prado y en donde curiosamente tienen 2 capillas juntas y en una está nuestra Virgen de Guadalupe y en otra está la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que comento que vamos a adelantar para dar mayor información de eso. De ahí, en otro viaje fuimos específicamente a Austria porque hay una iglesia bellísima, se llama la iglesia votiva, es una iglesia de estilo neogótico que está dentro de un gran parque. De verdad es una iglesia que vale la pena simplemente ver la fachada del estilo que tiene. El estilo neogótico, tengo entendido, no soy arquitecto, tú me podrás corregir, que son 3 naves y 2 torres, es lo clásico. Esta iglesia la mandó a hacer el archiduque Ferdinando Maximiliano en agradecimiento de que su hermano, el emperador Francisco José, tuvo un atentado y se salvó, lo encomendaron a Dios y se salvó, y entonces construyeron esta bellísima iglesia. En uno de los costados hay un altar sobre la Virgen de Guadalupe que es excepcional. Tiene una pintura muy bien hecha, inclusive por aquí apunté el nombre. Y tiene un vitral grande en donde está Juan Diego, la Basílica Antigua, la Basílica... En fin, es muy interesante la Basílica Moderna. Y en el reclinatorio hay publicidad, hay folletos en diferentes idiomas. Siempre tiene una cantidad enorme de flores frescas y tiene una cantidad de lo que nosotros llamamos pues agradecimientos, placas de mármol, algunas en español, otras en otros idiomas. Hay un escudo nacional mexicano, hay un escudo austriaco, pero en fin, es una imagen muy bonita. Y se ve el cariño que se le tiene a la Virgen y el tratar de explicar qué es lo que es la Virgen, porque de hecho pues está ahí el Nican Mopogua, en cierta forma, sí, en todos los folletos y en muchos idiomas. Otro viaje, o en ese mismo viaje quizá, estuvimos en un país importantísimo, Francia. En Francia, pues la iglesia, la catedral principal es Notre Dame, quizá una de las iglesias más famosas en el mundo católico y en el mundo arquitectónico. Y a los lados hay varias capillas, es una iglesia muy grande, y en una de estas capillas está nuestra Virgen de Guadalupe. Lo que fue más o notorio quizá es de que en la entrada te venden unas pequeñas velas y todas las capillas tienen lugares para poner la vela. Tú vas y la pones en santo, en la Virgen que a ti le tienes más devoción, y el lugar en donde está nuestra Virgen de Guadalupe tenía mucho más velas que la gran mayoría de las capillas. Durante muchos años tuvo un zarape de saltillo ahí en un pequeño altar,
y unas flores de papel mexicano bonitas, pero pues ya con el tiempo se fueron haciendo. Total de que hubo unas personas españolas en combinación con otras mexicanas y en combinación con una de las líneas aéreas que vuelan a Madrid, y ahora cada X tiempo le llevan flores, rosas mexicanas para ponerlas en su altar, las transporta la compañía aérea y las reciben un grupo de señoras españolas, francesas, y la Virgen siempre tiene flores, rosas sobre todo, como es costumbre, frescas y demás. Bueno, pues estos son los otros dos países, y ahora, si les parece a ustedes, vamos a entrar nada menos que a Italia, a Roma. Roma, pues todos sabemos, en Italia, y en la ciudad de Roma está el Vaticano, país del Vaticano, le puedo llamar país, no sé propiamente llamarlo, pero es el Vaticano, que tiene sus propias leyes, que está allí. En Roma nos encontramos varias sorpresas. Vamos a algo que no esperábamos. Por ejemplo, en la Vía Aurelia, una calzada muy importante, muy buen barrio, está la Basílica Menor a la Virgen de Guadalupe. Esta basílica se construyó en 1958 a iniciativa del Papa Pío XII y con el apoyo de los legionarios de Cristo. Fue coronada en 1962 por el cardenal José Garibe Rivera. Tiene un óleo en el altar principal, muy bonito. Nos dijeron que estaba pintado si no en ayate, en una tela lo más parecida que encontraron a un ayate. Y en los costados, que es una iglesia grande, es una basílica grande, tiene placas de mármol muy delgado, muy fino, que permiten pasar la luz. Lo importante de esas placas de mármol es que ese mármol lo llevaron de aquí de Puebla. Ajá, perfecto. De aquí de Puebla, sí, fue una cosa muy agradable. No conocí, no pude saber más quién fue y cómo fue, pero lo importante es que, pues, en cierta forma tenemos ahí cierta representación y presencia. Y abajo de todos esos lugares de mármol, en mosaico italiano, están todas las advocaciones de las vírgenes de América, desde la de Argentina, la cubana, la Aparecida de Brasil, en fin, todas ellas, que yo las grabé. Me acuerdo que fue muy difícil porque las grabé una por una, pero no tienen nombre, y luego para identificarlas, irlas nombrando aquí, me costó bastante complicación, pero en fin. Que por cierto, entre paréntesis, si alguien quiere conocer algunas de las advocaciones de América de la Virgen María, pueden visitar el campus central de nuestra universidad, 21 Sur 1103, y ahí están perfectamente identificadas las advocaciones que han sido regaladas precisamente a nuestra institución. Continuamos. Así es. Bueno, pues en Roma también, en un barrio popular, gente de clase media, el barrio Triunfales se llama, hay una plaza de Guadalupe, un jardín muy bello con árboles, hay gente asoleándose, niños jugando, bastante grande, y en un costado está la iglesia de Guadalupe. Esa iglesia de Guadalupe nos llamó mucho la atención porque tiene en el altar principal una escultura grande de la Virgen de Guadalupe, y es todo lo que hay en toda la iglesia. No hay otra imagen, no hay nada más. Esta iglesia de Guadalupe fue el arzobispo Miguel Darío Miranda en 1969 a la inauguración. En fin, nos encontramos algo que nos llamó la atención también, una virgen que llamamos aquí en México de crucero, como hay las vírgenes de Guadalupe en las carreteras o como las hay en los cruces del ferrocarril. Ajá. Cuando había ferrocarril o había un poco más de ferrocarril. En una esquina, una construcción de tabique bien pintada, hecha con una virgen en mosaico, pero con lugar para flores, porque cerca hay un hospital y hay una escuela de niños y no sé qué, y todos le llevan flores, y llena de flores, y también con placas de agradecimiento, en una esquina, vamos, o sea que es normal encontrarse a la Virgen de Guadalupe en Roma, en muchos lugares. Hay una virgen que tiene una historia muy especial. En el centro de Roma
hay un monumento gigantesco que muchos conocen o muchos los han visto en fotografías, en películas, dedicado al rey Víctor Manuel. Es un monumento de mármol grandísimo, enorme. Pues bajo ese monumento, cruzando la calle, hay una iglesia de San Nicolás Bari, tengo entendido, que tiene una virgen pequeña, en óleo también, una virgen pequeña de unos 80 centímetros, cuando mucho, de alto. Y tiene una particularidad. En el siglo, ahora verá usted, el Papa Benedicto XIV, aquí tengo mis notas. En 1873 la llevó un jesuita. Unos poco tiempo después hubo una persecución religiosa y entonces en el reclinatorio están ahí los documentos que avalan, en notariados, como se llame, de que esta virgen abría y cerraba los ojos y lo hizo durante 16 días. Obviamente interpretaron que estaba pues quejándose o tratando de llamar la atención para que cesaran las hostilidades que estaban matando entre unos y otros por sus creencias, ¿no? O sus no creencias. Y lo logró la Virgen. Se acabó el problema y tiempo después la sacaron en peregrinación, en procesión por todo Roma y la coronaron días después. En las afueras de Roma, etcétera. También hay otra historia muy interesante. En las afueras de Roma hay un convento de Madres Salesas. La pintura, ¿ya estamos para comercial? No, todavía no. Pero vamos ahora, antes de terminar el tema, a una de las grabaciones que nos envió el arqueólogo Eduardo Merlo. ¿Quieres comentar algo sobre la Virgen que sí, va a hablar efectivamente, sí, yo en la mitad de esta charla hablé de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que tiene 300 años antes, como dije, y demás. Le pedimos al arqueólogo Merlo que, pues él es un especialista, nos hablara acerca de la Virgen de Guadalupe de Extremadura de España. Por favor. ¿Sabía usted que hay una Virgen de Guadalupe, patrona de España, antigua patrona de España? La tradición dice que en Sevilla se veneraba una imagen de bulto de la Virgen María, la cual le fue regalada a San Leandro, que era el arzobispo, por el Papa Gregorio Magno. No era una escultura cualquiera, sino que se atribuía a San Lucas su manufactura. Y ante el peligro de que cayera en manos de los sarracenos, de los árabes que habían invadido la provincia, un grupo de devotos tomaron la imagen, se la llevaron, huyeron lo más que pudieron, y al llegar a la provincia de Extremadura, casi alcanzados por los enemigos, decidieron ocultarla a la vera de un río, en una dehesa, enterrándola cuidadosamente, y allí se quedó, más o menos desde el siglo VIII hasta el siglo XII, en que fue hallada milagrosamente por el vaquero Gil Cordero. No es una aparición milagrosa como la nuestra, pero sí un hallazgo en ese sentido, porque el vaquero Gil Cordero miró una luz que brotaba del suelo, le llamó la atención, llegó con sus vacas, una vaca murió, y cuando él le metía cuchillo a la vaca, resucitó. Espantado, llamó a los monjes de un monasterio cercano, que eran monjes jerónimos. Ellos llegaron, hicieron excavar y encontraron milagrosamente la imagen de bulto que había estado en Sevilla. Por el lugar donde la encontraron, le llamaron Guadalupe. Ese es el nombre con el que se conoció siempre en España. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es la estación de tu ciudad, 1090 AM. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Estamos comentando todavía sobre la Virgen de Guadalupe en Europa.
Nuestros números de teléfono 273-3301, 273-3302. Carlos, conclusiones. Pues la conclusión es nada menos que con la basílica más importante del mundo católico, que es la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En el año de 1990 nos avisaron, yo era parte del comité de la Basílica, que se iba a construir o que nos iban a autorizar construir una capilla a la Virgen de Guadalupe en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro específicamente. Trabajamos muy duro, algún día comentaré con detalle, pero resulta de que nos dieron un lugar privilegiado para la construcción de esta capilla. Es muy pequeña, pero el lugar es simple y sencillamente pegado junto a los restos de San Pedro. Se hizo un altar pequeño, a los costados algunos altorrelieves de plata de los orfebres de Tasco que siempre ayudan en todo. En fin, y se inauguró todavía afortunadamente con gran salud. La inauguró su santidad Juan Pablo II, estuvo el cardenal, nuestro arzobispo Ernesto Corripio Ahumada, el abad de la Basílica Guillermo Schulenburg Prado, el 12 de mayo de 1992. Es de verdad, yo estuve coordinando, digamos, la transmisión, se mandó a México la transmisión de la misa que le hizo Radio Vaticano y pues quizá algunas personas lo recuerden, pero nuestra Virgen de Guadalupe está ahí en mosaico italiano, que lo hicieron en el Vaticano, en la fábrica del Vaticano, y pues no podemos estar más orgullosos porque tiene un lugar realmente privilegiado. Ya en otra ocasión ampliaré algunos de los datos, pero por lo pronto creo que he dado una imagen más o menos completa de algunos de los países en donde veneran a nuestra Virgen de Guadalupe. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que nuestro programa no puede estar exento de lo que sucede en la sociedad y en este caso en el mundo. Sabemos sobre todo de la tragedia de Japón. Por correo electrónico me hicieron favor de enviar un texto, lo tratan de considerar como una oración, si quieren lo podemos ir repitiendo, se los voy a leer. Señor, quiero decirte gracias porque hoy me desperté y sabía dónde estaban mis seres queridos, porque esta mañana mi casa estaba en pie, porque esta mañana no estoy llorando a mis hijos, mi esposo, mis padres, mi hermano o hermana, que necesitan ser rescatados, porque esta mañana pude tomar un vaso de agua, porque esta mañana no estoy planificando un funeral y ante nada te agradezco, Señor, que todavía estoy vivo y tengo voz para rezar por la gente de Japón. Señor, te ruego a ti, el único que hace posible lo imposible, el único que transforma la oscuridad en luz. Te ruego que les des fuerza, que les des la paz que supera cualquier entendimiento, que estén abiertas las calles para que la ayuda llegue con doctores, enfermeras, comida, agua y todo lo que ellos necesiten. Para los que perdieron a sus familias, dales paz, esperanza y coraje para seguir adelante. Protege a los niños con tu poder, te lo ruego en el nombre de Jesús. Enseguida vamos rápidamente a comentarles que ya está la Feria Nacional del Libro, que se lleva a cabo del 18 al 27 de marzo en el Complejo Cultural Universitario. Hay presentaciones de libros relacionados con nuestros temas. Les voy a decir, martes 22 de marzo a las 16 horas se presenta el libro ¿Quién como Dios? San Miguel del Milagro. Lo presenta el ingeniero Quintana y el arqueólogo Merlo en la sala de seminarios. El jueves 24, Purísima y Oro de José Antonio Luna en la sala de seminarios. El jueves 24, Reflexiones en torno al Bicentenario por el maestro Carlos Ramos en el Centro de Convenciones. Excepcionalmente es en el Centro de Convenciones. El viernes 25 de marzo a las 12 horas, Identidad y Cultura de Hispanoamérica del licenciado Juan Lubier. En el Centro de Convenciones también en planta baja. Agradecemos las llamadas a Miguel Osorio, Cornelio Antonio Baltasar, María Elisa Ofelia Ruiz de Marín. Por cierto, le agradecemos mucho su llamada, es la mamá del exgobernador. Teresa Trujillo Ramírez, Rosario Ramírez, Jorge Durán, Cintia García, Guadalupe Castellanos, Francisco Gámez y
pues les vamos a estar hablando, espero que hayan dejado su número de teléfono, porque les vamos a estar hablando para decirles quién se ganó los premios. No sé si, Carlos, ¿tienes algo más que comentar? No, simplemente agradecer, espero que haya yo dado una imagen más o menos clara de cómo veneran a nuestra Virgen en otros países, y agradecer porque está creciendo en nuestro auditorio, lo detectamos por las llamadas que nos están llegando, y agradecer las felicitaciones que nos hacen en algunas de las llamadas. Mil gracias. Bueno, y ya para finalizar, parte de las efemérides, tenemos que el día lunes, celebramos el natalicio de don Benito Juárez, nació en 1806. Tenemos el domingo, mañana, domingo 20 de marzo, se va a celebrar el aniversario más del otorgamiento de título a Puebla como ciudad de Los Ángeles. Este título fue dado en 1532. También el mismo día 21 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas lo ha declarado Día de la Poesía. Y aquí quiero aprovechar algo. Al final voy a citar ya en la última parte el correo electrónico para que ustedes, si tienen algo, alguna poesía, algún pensamiento, algún texto que hayan dedicado a la Virgen de Guadalupe, por favor envíenoslo. Queremos su participación, queremos leerlo aquí, queremos estar en contacto, mucho contacto con ustedes. Bueno, también el martes 22 es el Día Mundial del Agua. Vean, ahí es muy importante también. El 24 de marzo, el Día Mundial contra la Tuberculosis. El viernes 25, dentro de las solemnidades, está la declaratoria de celebraciones mundiales con la Anunciación del Señor. El día viernes 25 es la solemnidad de la Anunciación del Señor. Bueno, pues agradecemos a nuestro invitado su presencia, Carlos, muchas gracias. Esperamos tenerlos en otro programa. Agradecemos también el espacio A5 Radio HR 1090 de AM, dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Les recordamos la ubicación y la página web del Centro de Estudios Guadalupanos, UPAEP. Estamos en la 9 Poniente, número 1517, barrio de Santiago. Código postal 72410. También pueden llamarnos al teléfono 229-9400, extensiones 7836 y 7828. El correo electrónico para que manden sus aportaciones es ceg@upaep.mx. La página es www.cegupaep.org. Les pedimos a los ganadores que nos esperen, les vamos a hablar. Agradecemos la colaboración de Lilibel Rodríguez Luna, Fernando Peinbert y Giovanni en los controles. Nos despedimos y los esperamos el próximo sábado. Gracias. El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presentó Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera. Acompáñanos la próxima semana en una emisión más de Guadalupe Hoy.